else. Entonces, else vamos a ver, error de conexión. ¿Okay? Eso es muy sencillo. Y aquí, si nos da acceso, vamos a poder conectarnos entonces con Page Display, si no me equivoco. Si es Page Display, sobre, alors la vamos a crear. ¿Ok? Vamos a crearla. Entonces, vamos a crear otra página. Por defecto está en sesión normal, que vamos a decir page administración datos, por ejemplo. Ok, la guardo, por el momento la cierro y aquí yo digo, muy bien. Alors, no hay ninguna manera de entrar en esta página administración datos que de entrar por este lugar. ¿Ok? En cualquier tipo de otra manipulación, si no lo hacemos desde un page display, desde una página dinámica, sistemáticamente nos va a botar un error. Además, tenemos una protección acá. Cuando voy en descripción, yo podría hacerlo desde una página, entonces desde una página estática, o una página AWP, perdón, yo podría dar un acceso a esta página o una página dinámica que no necesita password con el Allows Access by Dynamic Set Display, ¿ok? Pero a partir del momento que no lo hago, no hay ninguna manera para entrar en esto. Okay, entonces acá, eso está bien. Entonces, vamos a decir, poner un botón acá por el momento. Hola. Muy bonito. Entonces ya vamos en la parte dinámica. Ok, la parte dinámica automáticamente me permite, acá no puedo entrar, error de conexión. Okay. Claro, en este caso no hice los controles, no he puesto los controles para verificar que tengo algo en los campos, okay, como ya lo hemos visto, pero como ustedes saben, pues es muy sencillo. Okay. Solamente falta decir acá, if edt pseudo es igual a cadena vacía zen error. El pseudo es obligatorio y entonces return tu capteur edt pseudo, que no lo hago para contraseña, lo hago solamente para este. Alors, yo recuerdo una cosa, WinDev, WebDev, WinDev Mobile vienen en inglés y en francés. Yo tengo clientes que cada día me dicen, yo tengo errores que me vienen en francés o errores que me vienen en inglés. Claro, por defecto, todos los errores que no gestionamos pueden venir en francés o en inglés según la versión que estamos utilizando. Y hasta la versión inglesa, a veces hay cosas que se quedan en francés. Para mí, pues todo debería ser en inglés, pero yo me imagino que hay tanto string que, no sé, tal vez PCSoft no tuvo el tiempo de traducir todo. Ok, traducción, no es la otra. Pero lo que es importante de decir es que todo lo que es mecanismo automático, administración, ok, todo lo que es procesos automáticos son procesos automáticos, ok. Si realmente queremos tener una aplicación bien hecha, yo veo mucha gente cuando yo analizo bases de datos, desarrollos, actualmente estoy detrás de haciendo consultoría, estamos haciendo consultoría a un cliente de Colombia, Bucaramanga, y pues no voy a decir quién es, claro, pero cuando yo veo el código, yo digo, wow, tú tienes que realmente acostumbrarte a salir de todos los automatismos porque para el cliente final no le da una impresión de user friendly y hay muchas cosas que realmente hay que tomar el control, ¿ok? A veces uno dice que WinDev hace muchas cosas automáticamente, es cierto,
pero siempre hay que pensar en lo que hace muy bien de manera automática y lo que nosotros tenemos que hacer como controles. Y a nivel de la relación con el usuario es importante tomar el control. A hacer una agenda, yo no me voy a preocupar yo a pasar 3 semanas o 4 semanas a desarrollar una agenda. Yo tomo el campo agenda automático y me lo hace en 5 segundos perfectamente. Pero realmente siempre hay que tener una reflexión inteligente frente a ese tipo de problema. Ok, entonces acá, entonces ni siquiera me va a mandar el resto, ok, solamente me dice que el pseudo es obligatorio. Aquí yo pongo un pseudo, no lo hice sobre ingreso, ya me va a intentar de conectar, me dice error de conexión, normal. Ya nos vamos a conectar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ya puedo entrar. Estoy en mi página de administración de datos con mi hola. Ok. A partir de este momento vamos a empezar a trabajar de manera seria. Alors, ¿qué voy a hacer acá? Ahora, les voy a mostrar algo que a mí me gusta mucho, que me parece genial para todo lo que es RP, sistema de gestión comercial. Para la web, para mí no hay nada de más pesado que un software que se recarga cada vez que uno tiene que hacer una acción. Okay. Desgraciadamente, cuando vemos nuestros amigos de Apple haciendo una keynote y que allá hacen un clic, es instantáneo. No hay que olvidar que allá en Cupertino están cerca de un backbone de 100 megabytes y que estamos muy lejos por el momento de tener ese tipo de velocidad. Entonces, cada vez que estamos trabajando y recargando página, pues se demora a veces mucho la información y es una interfaz siempre muy pesada para el usuario final. Entonces, hay soluciones que son muy potentes porque podemos tener Ajax y, por ejemplo, pasar también de página en página. Entonces, tener Ajax dentro de una página, ir a abrir una otra página para pasar, por ejemplo, de clientes a pedidos, de pedidos a inventario, etcétera. Alors, yo tengo una fórmula que a mí me gusta mucho. No sé si se tendría que mostrar, pero pues después me van a copiar todos. Pero no es una broma. Pero es interesante. Yo trabajo con pestañas. Entonces, vamos a ver cómo. Yo corro un campo pestañas. ¿Ok? Y vamos a empezar a trabajar como lo van a ver. Entonces aquí vamos a decir, por ejemplo, cuentas o clientes. En la pestaña 2, descripción, vamos a ponerle, entonces vamos a decir tab, administración. Y para la 2 la vamos a llamar formaciones. A partir de esto, ¿qué vamos a hacer? Alors, la primera cosa, vamos a crear, o vamos a empezar por formaciones para cambiar. Entonces, para formaciones vamos a crear una tabla acá. Hop. Pardon. Hop. Ah, pardon. Mejor si lo hago así. Ya. Solamente está mirando si yo la hice esta así por file. Ok. Entonces, la vamos a hacer directamente sobre el fichero. Hop. Entonces, sobre formación. Los a mostrar, pues ponemos mostrar formación, precio, tiempo, capítulos. Ok. Vamos a dejar, vamos a guardar formación ID, lo vamos a esconder después. La llave de búsqueda va a ser formación ID, etcétera. Va a ser una tabla directamente en Ajax. Hop. Le llamamos tabla formación y aquí formaciones. Terminado. Ok. Alors, la vamos a agrandar un poquito. Vamos a entrar dentro. Vamos a hacer unos cambios. La primera es que la formación ID, vamos en el GUI a hacer que no sea visible. Me interesa solamente
claro, yo quiero recuperar la información, pero no la voy a hacer visible. Yo quiero recuperar mi información, mi precio. Automáticamente mi precio se puso a currencies. Tomo en cuenta lo que hice en el análisis. Alors, lo del análisis no hemos hablado mucho. Cuando hacemos formación, pasamos mucho tiempo sobre el análisis para explicar la importancia del análisis. ¿Ok? Pero en este caso están viendo que haciendo esa conexión directa con mi tabla de formación, mis columnas toman la información del análisis. ¿Ok? Entonces, columna de tiempo, que es un time, y los capítulos, que es un numérico. ¿Ok? Ok, ya validé. El ID ha desaparecido. Vamos a mover esto para que mis formaciones sean más grandes. Ya. Ok. Entonces, directamente, y vamos a hacer lo mismo para cuentas. Alors, como lo están viendo, la ventaja de esto la van a entender rápidamente. Alors acá, no sé si vamos a poner todo. No vamos a poner la contraseña, ni identificación, ni sesión, email, pseudo, apellido, ok. Cuenta ID, hop, igual, toc, toc, toc. Mis cuentas. Hop, il y a una cosa que voy a sacar también, es administrador. Ok. Vamos igual a esconder el identificante de la cuenta. Alors, hop, GUI, visible. Alors, cada campo puede ser editable, grade, read-only, ok, es muy práctico. Vamos a volver sobre esto en algunos minutos. Alors, primer efecto de esto, yo lanzo mi parte dinámica, me conecto, ingresar, ok. Directamente me cargo mi página con cuentas y formaciones. Alors, como lo están viendo acá, yo no estoy recargando nada, ¿ok? Técnicamente es como si tendría, no estamos realmente aquí hablando de Ajax, estamos más hablando de capas que directamente nos va a gestionar WebDev. Alors, la gran ventaja de esto, imagínense aquí, podemos perfectamente después, si mezclamos esto con Ajax, que decidimos, entre comillas, de no salir de esta página, podemos tener más pestañas y podemos perfectamente gestionar un software completo sobre una página. ¿Ok? Vamos a ver cómo. En este caso, yo voy a tener que realmente manejar después todo en Ajax para nunca volver a cargar mi página. La gran ventaja de esto, imagínense, aquí tengo dos pestañas, pero puedo tener tas. Imaginamos un sistema de facturación. Entonces, cuentas, productos, documentos con pedidos, cotizaciones, facturas, notas de crédito, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, no sé, gráficos, referencias, este tipo de cosas. ¿Ok? Se pueden imaginar que esto puede ser complicado, pero es muy sencillo y es muy potente. Después se lo mostraré en un software que está acabado para otras cosas.